Buenas tardes, mi nombre es Tijane Gamarra Aparicio, estudiante de Derecho del curso de Derecho Penal General. En esta presentación sobre la teoría del delito vamos a desarrollar uno de los aspectos, entendiendo que el delito está conformado por la acción, por la tipicidad, por la antijuridicidad y la culpabilidad. En este producto académico número 3 voy a desarrollar el tema de la tipicidad. Cuando mencionamos la tipicidad, podemos mencionar dos tipos, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva, en esta etapa se analiza el hecho, la acción objetiva, considerando que se corresponde con exactitud aquello que está considerado o regulado por la norma dentro de la ley penal o en este caso el Código Penal. En la tipicidad objetiva, los que participan es en este caso el sujeto activo, que sería el que realiza la acción, el sujeto pasivo, en este caso podemos mencionar, por ejemplo, la víctima, el bien jurídico, ¿no? La vida, la pérdida de la vida humana, y la acción típica, por ejemplo, el homicidio, considerado en el artículo 106 del Código Penal. En la tipicidad subjetiva, es en relación a lo que se analiza en cuanto a la conducta, ¿no? Para poder analizar si esta conducta que se ha realizado se encuentra dentro de la norma y se ha sido ejecutada mediante dos aspectos, por dolo o por culpa, que eso lo vamos también a desarrollar. Entre las diferentes teorías de la tipicidad, actualmente se menciona la teoría desarrollada por Jacobowitz y Roxy. En este caso, menciona que la imputación objetiva requiere comprobar primero que la acción que se ha realizado por diferentes causas va a producir un resultado. Estos dos criterios son en base a la determinación de la imputación objetiva. El Roxy, por ejemplo, menciona criterios que va a excluir de la imputación objetiva, ¿no? Si esto, como mencioné, que si esta conducta por diferentes causas va a provocar el resultado. Dentro de relación a la conducta se menciona, por ejemplo, el riesgo permitido. El riesgo permitido es aquel peligro que está creado por el sujeto activo, pero este debe ser un riesgo típicamente relevante, por ejemplo, en una cirugía mayor. Por lo que un paciente pasa por una evaluación de riesgo quirúrgico, firma el consentimiento informado, porque hay riesgos durante la cirugía, el procedimiento, mediante la colocación de la anestesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos riesgos hacen que es un riesgo permitido, pero va a permitir también salvarle la vida. En relación a la disminución del riesgo que menciona Roxy, cuando el agente actúa con la finalidad de conseguir la disminución de un riesgo. Por ejemplo, igual en el tema de salud, la amputación de una pierna. Si es un paciente diabético o es un paciente que tiene una infección por una gangrena, se le amputa la pierna para que esta infección no se generalice y le provoque la muerte. Sin embargo, es un riesgo, disminución del riesgo a la muerte mediante la amputación de esa pierna. Riesgo insignificante. Es la falta de significancia que origina la no punibilidad de la conducta, ¿no? Por ejemplo, es una persona, un adulto mayor, que está tomando tal vez sus alimentos y uno, en forma de una acción de saludo, le golpea la espalda y este golpe, que no es tan fuerte, le produce, en ese momento que está tomando sus alimentos, se atora y se asfixia y le produce la muerte. También Jacobowitz menciona el principio de confianza. El principio de confianza, cuando quien actúa confía en los participantes en esa acción. Por ejemplo, un cirujano, el cirujano principal, que tiene a su alrededor el instrumentista, la persona que trae los equipos estériles, utiliza el equipo estéril porque confía, el principio de confianza en el otro profesional, que todo el instrumental, todo el equipo está adecuadamente esterilizado, empaquetado. Sin embargo, al utilizar el instrumento, uno de ellos le faltaba el código de seguridad en la cirugía y esto posteriormente le provoca al paciente una infección y fallece. Ese es por el principio de confianza.
El Jacobs también menciona, por ejemplo, la prohibición de regreso. Esta es una conducta inocua, cotidiana, neutral, que no constituye una particularidad de un delito, ¿no? Por ejemplo, si es un transporte, ahora que hay bastantes ¿no? encomiendas que se traslada y lleva en su vehículo una caja, un paquete, hacia otro lugar y en el camino es interceptado y lo revisan y es droga. Entonces encuentran que este paquete no es de la persona de la acción quien lleva, sino es de un tercero. Es prohibición de regreso. También dentro de tipicidad objetiva, que ya hemos visto sobre la conducta, ahora vamos a ver sobre el resultado. Tenemos la relación del riesgo. En la relación del riesgo se refiere, por ejemplo, será posible, en este caso dice que se va a negar la imputación objetiva en que a pesar de que el resultado haya sido causado por la conducta creadora del sujeto activo, haya resultado, pero otro adicional, ¿no? Por ejemplo, si en este caso una persona producto de una gresca, pelean y le provoca el daño a nivel de la vejiga, ¿no? Una ruptura de la vejiga, y por este producto, esta persona tiene que entrar a sala de operaciones. Pero en sala de operaciones, como sucedió hace poco en un hospital, explotó en la parte de los balones de oxígeno, produciendo la muerte en este paciente, pero no necesariamente ha muerto por causa de esa agresión, sino por causa del incidente que ocurrió en el hospital, en relación al riesgo. También podemos mencionar los nexos causales desviados. Menciona que en este caso las conductas desarrolladas dentro de las márgenes de riesgo, el resultado que se realiza y no necesariamente es lo que buscaba el sujeto activo para que se produzca el resultado, ¿no? Nexos causales desviados. Por ejemplo, para entender, es cuando una persona, por ejemplo, el sujeto activo quiere provocar, en este caso, un delito, o también quiere tal vez asustar a una persona, sabiendo que, por ejemplo, esta persona es alérgica a algunos medicamentos, ¿no? Que le causa una sobreinflamación a nivel respiratorio, ¿no? Entonces le colocan en el vaso con agua y esta persona toma, sabiendo que a los minutos esto le va a hinchar la cara, le va inclusive hasta poder cerrar un poco la respiración. Sin embargo, al tomar el agua con ese medicamento o esa pastilla, esa droga, se va a la bañera y en la bañera, producto de la acción del medicamento, se siente un poco adormecido y se desmaya y cae sobre el agua, debajo del agua, y se ahoga y fallece. Entonces es un nexo causal desviado que no necesariamente falleció producto del medicamento o la pastilla o la droga que tomó antes, sino producto de que se ahogó en la bañera. También tenemos las consecuencias tardías. Las consecuencias tardías cuando es una consecuencia delictiva, el resultado en un momento, pero posteriormente hay una consecuencia tardía. Por ejemplo, si es una persona que atropella al sujeto activo, atropella al sujeto pasivo, lo deja hemipléjico, o en muchos casos también sabemos que lo deja cuadripléjico, o sea, no se puede movilizar, está postrado en la cama. Producto de esa postración se produce una úlcera y esa úlcera se va engrandando y se produce una infección generalizada que puede provocar la muerte. O también porque es un paciente que no se puede movilizar y sus alimentos los consume echado, semisentado, y en ese proceso de alimentarse también se puede atorar y le provoca una asfixia y por la falta de atención inmediata fallece, ¿no? Entonces es una consecuencia tardía producto de una hemiplegia que fue causada por un accidente anteriormente. También tipicidad subjetiva. Dentro de tipicidad subjetiva tenemos el dolo y la culpa. El dolo. Dolo directo o de primer grado. ¿En qué consiste? Que esta persona, este sujeto, tiene conocimiento
y es voluntario. Cuando el que decide realizar una acción, matar a una víctima, va a su casa, por ejemplo, tiene una pistola y lo mata. Dolo directo de primer grado. Dolo indirecto o de segundo grado. Tiene conocimiento y es voluntario. En este caso, al cometer el hecho ilícito, realiza el hecho, pero también hay efectos colaterales. Por ejemplo, en este caso, el asesinato de un joven hacia su ex enamorada, que incendia, le echa gasolina, prende el fuego dentro de un vehículo público, se quema la expareja, la chica, pero también alrededor hay personas y también produce un daño en esas personas, efectos colaterales, y también fallecen esas personas dentro del bus. Dolo indirecto de segundo grado. Dolo eventual. En este caso hay conocimiento, pero no es voluntario, pero asume la producción de resultado. Sabe que hay un riesgo en realizar ese hecho. Por ejemplo, cuando una persona en el circo sabe que al tirar un cuchillo sobre la cabeza de su compañera de trabajo, que siempre lo ha hecho y siempre va a haber ese riesgo, pero esta vez la manzana encima de la cabeza, lanza el cuchillo, conoce el riesgo, no es voluntario, pero sin embargo el cuchillo se desvió y cayó sobre el pecho de su compañera y le provoca la muerte. Dolo eventual. Dentro de la culpa también se va a determinar cómo son diferentes formas de determinar la culpa. Tenemos la culpa por imprudencia, la culpa por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos. Bien, la imprudencia. La imprudencia dice que es afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse. Afrontar un riesgo de manera innecesaria, por ejemplo, el daño causado en un acto médico, ¿no? Cuando, por ejemplo, una enfermera colocar una vía en el nervio a nivel del nervio ciático y daña por la inyección porque no ha seguido los protocolos de las prácticas de enfermería, cómo ubicar específicamente ese punto. O cuando por imprudencia el médico que está de guardia en emergencia tuvo otra situación y abandona la guardia, dejando la emergencia sin personal médico. Justo se produce un accidente y el médico no estaba. Imprudencia. Otro punto, la negligencia. La negligencia es la que dice que implica la inactividad o la actividad, pero que produce un daño. Inactividad o actividad que produce un daño. No hacer lo debido o hacer lo indebido. En cumplimiento de las funciones de los principios de la profesión, por ejemplo, lo que se debe hacer y no se hace, sabiendo que no se debe hacer, o también no hacer lo debido o hacer lo indebido. Por ejemplo, si llega en una emergencia un paciente con apendicitis, pero que ya está varios días, y según los sistemas laboratorios, si no se opera, se va a convertir en una peritonitis. Sin embargo, justo en el cambio de hora de guardia, el médico decide programar y demorar el procedimiento para no entrar a la sala porque quería irse temprano. Ingresa el otro médico, revisa, tiene varios médicos, tiene una emergencia y revisa las historias clínicas y recién se encuentra este paciente que ya debería ser operado, pero entra a sala de operaciones y ya no era una apendicitis, sino una peritonitis. Y de peritonitis que se complica y le produce la muerte. Negligencia por no haber actuado cuando debe haber actuado en el momento en que ya ese paciente estaba preparado y listo para que entre a las operaciones. La impericia. Dice que la impericia es una actividad que para el desarrollo requiere conocimientos técnicos especiales. Es la falta total o parcial del desempeño profesional. Por ejemplo, un cirujano el cirujano general normalmente hace sus cirugías abiertas
pero esta vez quiso usar la cirugía laparoscópica usando un aparato, pero que no tiene mucha práctica, mucha experiencia, y en esas prácticas, en vez de cortar un ligamento, corta una arteria, le produce una hemorragia masiva y muere por impericia. Otro punto es la inobservancia de los reglamentos, ¿no? Es la omisión impropia cuando se vulneran las normas a título de la imprudencia o no se aplica por negligencia. Por ejemplo, verificación de la lista de seguridad de la cirugía, ¿no? Inobservancia de reglamentos. Entonces podemos concluir que la tipicidad tiene una función primordial que tanto el fiscal como el Ministerio Público van a tener que determinar, como el juez, analizar y realizar una tipicidad del delito. Para poder lograr esta tipicidad, cuando se logre realmente que esté enmarcado dentro de la ley penal, vamos a decir que estamos en la piedra angular del derecho penal para el modo de actuar y la legalidad de los actos. Eso es todo y muchas gracias.